Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hasta ahí, Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, que podamos recibir esa palabra que tú has preparado para nosotros hoy en este día, y te pedimos que pueda dar fruto al 100%. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, toda ansiedad, toda preocupación, Señor, toda distracción en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón estén receptivos a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, son las palabras que Jesús nos dio. Nos dice la palabra que Jesús comienza a declararle a sus discípulos lo que venía para la crucificación, y comienza a explicarles y a prepararles para ese tiempo, y les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca ante los ancianos, es necesario que padezca ante los sacerdotes, los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús está compartiendo un acontecimiento que viene a futuro, porque este tiempo que Jesús estuvo con los discípulos se dedicó a prepararlos para lo que venía y para lo que ellos tenían que hacer cuando ese día llegara. ¿Cómo podían ellos estar mejor preparados para el día de la crucificación? Pero dice la palabra que Pedro toma a Jesús, y esta versión nos dice que lo toma aparte, lo separa de los discípulos y le dice: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero dice la palabra que la respuesta de Jesús fue directamente reprendiendo a Satanás. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué palabras, verdad? La sugerencia de Satanás por medio de Pedro, que estaba haciéndole a Jesús, era: sacrifica tu propósito a cambio de la comodidad, usando como arma para Jesús la autocompasión, diciéndole: ten compasión de ti mismo. Tú tienes poder de que esto no te suceda. Tú puedes detenerlo. Tú puedes cambiar tu destino. De alguna forma Jesús nos enseña que hay un conflicto entre la autocompasión y tu propósito. La autocompasión es tropiezo, como Jesús lo describe. ¿Por qué? Porque la autocompasión no pone la mirada en las cosas de Dios. La autocompasión pone la mirada en los sentimientos, en el dolor, en cómo me siento el día de hoy. Y de alguna manera el enemigo busca usar lo terrenal para destruir el verdadero propósito de Jesús. ¿Qué hace la autocompasión en nuestras vidas? Nos elimina la acción.
¿Qué es la autocompasión? Es la falta de acción y de resignación. ¿Por qué? Porque si una persona se enfoca en su sufrimiento y se siente constantemente víctima de lo que le está pasando, víctima de las circunstancias, eso puede hacer que paralice lo que tiene que hacer. Porque si yo estoy enfocado en lo que estoy viendo, estoy enfocado en el problema, estoy enfocado en el sufrimiento que me va a traer esa situación, eso puede llegar a paralizar lo que yo quiero hacer. Sin embargo, es importante aclarar que la autocompasión no siempre es mala. De hecho, la psicología nos anima, promueve la autocompasión como una herramienta cuando se practica de forma equilibrada. ¿Qué implica eso? La psicología nos invita a tratarnos con amabilidad, a no ser tan duros con nosotros mismos, aprender a reflexionar en nuestros problemas, pero el salir adelante, a tener comprensión para con nosotros. Y ciertamente la autocompasión puede fomentar la paz en nuestras vidas, pero también puede llevarnos a la paralización, donde entonces ahora me siento lástima por mi situación y eso me detiene de hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo entonces encuentro el balance entre el amor propio y en evitar la autocompasión negativa en mi vida? La clave está entre poder diferenciar lo que es saludable, que viene siendo la sanidad, el aprendizaje, y poderlo diferenciar del estancamiento. Por ejemplo, la autocompasión puede usarse cuando cometemos un error y entonces aprender a decir: Señor, yo te pido perdón por mis acciones y también quiero perdonarme. Ayúdame a perdonarme a mí también, que mi corazón sane, para que el enemigo no use esto negativo en mi vida para paralizarme. Esa es una forma buena de usarlo. ¿Cuándo no debe usarse la autocompasión? Cuando la uso para victimizarme. Cuando la uso para sentirme lástima a mí misma y sentir que porque esto me pasó, entonces no puedo salir adelante. Allí es donde debemos evitar el sentirnos lástima por lo que estamos pasando. Jesús, cuando reprende a Pedro, Pedro usa la palabra: ten compasión de ti, que esto no te suceda. Y él le dice: tú pones tu mirada en las cosas de la tierra. Entonces, de alguna forma nos está invitando Jesús a poner nuestros ojos en las cosas del cielo. Algo que no es precisamente fácil de hacer. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Porque vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde constantemente tenemos que combatir las distracciones, el entretenimiento, donde constantemente tenemos que elegir entre oro o entro a Facebook. Entre ser íntegro o buscar el entretenimiento del momento. Entre reaccionar explosivamente o el usar el dominio propio. Constantemente nos encontramos en tener que elegir qué es lo que voy a hacer en esta situación. Es por eso que el Señor en un momento nos dice: he aquí que yo pongo delante de ti el bien y el mal para que tú escojas. Vas a tener la opción de hacer cualquiera de los dos. ¿Y por qué el atreverte
a confiar en Dios es una aventura. Porque tú no sabes qué sigue de allí. Solamente sabes que la palabra dice que todo va a obrar para bien. ¿Qué sigue cuando me atrevo a creerle a Dios lo que dice en su palabra? Porque la decisión de dónde voy a pasarme se toma antes de los momentos difíciles. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En dónde me voy a parar? ¿Me voy a parar en el bien o me voy a parar en el mal? Es una decisión que se debe de tomar antes de llegar a ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo definirme de saber que yo he decidido caminar con Cristo y hacer lo que la palabra de Dios me dice y llevarme el riesgo de qué va a suceder si yo sigo a Jesús. ¿Qué va a pasar si yo hago lo que la palabra de Dios me dice? Cuando decides vivir la palabra, estás entregando tu vida a descubrir qué es lo que va a pasar, porque no sabes lo que va a pasar. Y esa es la aventura de la vida que el Señor nos ofrece. El atrevernos a confiar, voy a hacer lo que Dios me manda hacer y esperar a ver qué pasa. Pero hay que tomar esa decisión antes de llegar a las situaciones difíciles. Porque la palabra de Dios nos dice que el diablo anda acechando como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quienes devora? Aquellos que no se han definido todavía, que todavía no deciden si voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice o si voy a hacer de acuerdo a mi criterio en ese momento. Depende de cómo me sienta. Y de ello nos enseña un poco Jesús, porque nos dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo repito? Porque el desierto es un problema. El desierto es una necesidad. Es un lugar que prueba tu fe. Y la palabra dice que fue llevado allí por el Espíritu Santo y nos dice que Jesús estuvo allí y ayunó 40 días y 40 noches y nos dice la palabra y tuvo hambre. Y después vino el tentador. ¿Dónde estaba Satanás mientras Jesús estaba en el día quinto? Escondiendo, observándolo. El día 10 de su ayuno, escondido, observándolo. Día a día, quizás lo estaba observando de lejos y se preguntaba, ¿quién es este hombre? Porque la última vez que vi a alguien ayunar tantos días, era un profeta, que fue Moisés. Pero sabes, la palabra dice que Satanás espera hasta que Jesús tiene hambre. De alguna manera, de esa forma, acecha tu alma buscando ese momento vulnerable en el que tú estás débil. Es por eso que debes definirte antes de llegar al momento de la debilidad, antes de llegar al momento del problema, con quién yo voy a caminar. Porque el Señor dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal y tú vas a llegar a ese camino donde tú vas a tener que escoger. Pero si yo espero a escoger hasta que llego allí, entonces tal vez no escojo bien. Dice la palabra que Satanás, el tentador, le llama la palabra, le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo cual Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. De alguna manera, el tentador estaba acercándose a Jesús por medio de su necesidad con autocompasión.
De alguna manera le estaba diciendo, ya llevas 40 días sin comer. Ten compasión de ti. Tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes cambiar tu situación. Tú puedes solucionarla en este momento. Pero Jesús pone su mirada en lo celestial. Jesús se niega a someterse a un deseo terrenal. Se niega a ceder en ese momento con la oferta que el enemigo le estaba haciendo. Y porque Jesús rechazó esa, dice la palabra, que lo lleva también a la santa ciudad y que le puso sobre el pináculo del templo. Y allí en ese lugar le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Una tentación más de poner su mirada en las cosas terrenales, que es el ceder al momento de la tentación, donde el enemigo te dice, ¿acaso no crees en tu Dios? Pruébalo. Este es el momento. Pero Jesús se niega reprendiendo a Satanás y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso también está escrito. Y por último dice la palabra que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró todos los reinos del mundo, dice, y la gloria de ellos. Todo lo bueno. Y se lo pone a su disposición diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofrece a Jesús algo terrenal, que es el poder a cambio de su adoración. Y podemos nosotros decir, pero era Jesús, y por eso es que él pudo resistir. El poder era diferente. ¿Cuáles son los reinos terrenales? ¿Cuál es la gloria de este mundo con la que el enemigo busca distraernos a ti y a mí? Son las riquezas, los lujos, el auto, el internet. Y podemos pensar, es muy superficial esa foto y yo no soy así. Pero la verdad es que de alguna forma el enemigo a veces llega a nuestra vida con autocompasión. Pobrecito de ti, tú necesitas un trabajo. Tú necesitas más dinero. Todo eso te daré si postrado me adorares. A cambio de la adoración que tú puedes ofrecerle a Dios, es que el enemigo te ofrece los lujos de la tierra. A cambio de tu adoración. ¿Cuánto cuesta tu adoración? Es lo que pregunta Satanás. ¿Un carro nuevo? ¿Qué es lo que toma que tú no leas la palabra? ¿Cuánto va a costar que tú no leas la palabra? ¿Cuánto va a costar que tú no vayas a la iglesia? ¿Cuánto cuesta tu día? Quiero comprar tu adoración. Esa es la oferta que el enemigo nos hace y dice, si solo te postras a adorarme a mí, yo te doy el carro, yo te doy el éxito, yo te doy la casa que quieres, yo te doy el dinero que tú quieres, si postrado me adorares. Solo tienes que someterte,
Solo tienes que dejar de adorar a tu Dios. ¿Qué es lo que cambiamos nosotros por el Evangelio? ¿Cuánto cuesta la palabra de Dios? Y podemos decir, yo no vendo la palabra de Dios. Pero la verdad es que todos estamos expuestos a ser distraídos de las cosas del cielo por cosas materiales. Si podemos pararnos firmemente y decir, Señor, nada de eso vale tu adoración. Yo voy a poner mis ojos en las cosas del cielo. Porque mira esto, la palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. No es que Dios quiere fracaso para ti. Es que Dios dice, si tú me das tu corazón, yo limpio tu camino, yo bendigo el fruto de tus manos, yo bendigo la tierra que tus pies pisan, yo abro las puertas de los cielos, yo hago que tu dinero te rinda. Lo que quiero es tu corazón. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, les dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y muchas veces limitamos esta palabra o este mensaje de Jesús a la salvación nada más. Pero la verdad es que el Señor nos dice en su palabra que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Puedes acaso atreverte a experimentar el perder tu vida para poder ganarla? ¿Qué significa eso? No lo sabrás si no te atreves a hacerlo. No vas a saber qué significa darle la vida al Señor completamente y sin condiciones si no lo haces. No vas a saber las bendiciones que eso trae a tu vida si no te atreves a dejar las cosas del mundo a un lado y decir, Señor, sobre toda cosa guardada voy a guardar mi corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Puedes atreverte a creerle a Dios? ¿Puedes atreverte a ver qué sucede si yo le entrego a Dios toda mi vida? ¿Qué sucede si yo me determino que yo voy a vivir su palabra? Que voy a perdonar cuando no tengo ganas de perdonar. ¿Qué sucede si yo creo en Dios y tengo fe que Él va a ayudarme a salir de esta situación? ¿Qué sucede si yo le doy a Dios la primicia de mi tiempo? ¿Qué sucede si yo le sirvo con mi mente, con mi corazón y con todo mi ser? ¿Qué sucede cuando decido decirme a mí mismo, yo quiero ir a la derecha, pero el Señor me dice que vaya a la izquierda y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y voy a hacer lo que el Señor me está diciendo, sabiendo que todas las cosas obran para bien? Porque todos en algún momento nos vamos a encontrar en una situación donde el Señor te manda a un lugar como le pasó a Jonás y tú te quieres ir a otro. Todos vamos a pasar por ese lugar donde el Señor dice, tienes que ir a Nínive, y tú dices, Señor, yo quiero ir a Tarsis. Yo no quiero ir a Nínive. Y vamos a tener que tomar la decisión, ¿voy yo a seguir a Dios o voy a seguir al mundo? ¿Qué sucede cuando busco más el reino de Dios y su justicia? Esa es la verdadera aventura.
es atreverte a descubrir qué pasa si no sigo las masas. El mundo entero va hacia un camino, todos van hacia el entretenimiento, todos van hacia el éxito, todos van hacia lo material. ¿Qué pasa si yo decido dar a la derecha? ¿Qué pasa si yo decido voy a seguir su palabra? Porque dice la palabra de Dios que el camino a la salvación es estrecho. Dice que son más los que entran por la puerta de perdición que los que se van por el camino bueno. Y en algún momento tenemos que tomar la decisión. Voy a creerle a Dios al hacer lo que Él me está mandando hacer, a obedecer su palabra y decir: Señor, yo me voy a tirar de cabeza. Y mi naturaleza me dice que me voy a estrellar, pero te voy a creer a ti. Voy a hacer lo que dice tu palabra sin cuestionarlo. Quiero vivir para ti. No quiero seguir a las masas. Quiero seguirte a ti. Vas a vivir momentos donde tú vas a poder escoger tu propio destino, pero dentro de ti vas a escuchar esa voz que te dice: eso no es lo que tengo para ti. Y va a estar en ti si vas a escoger ese camino que Dios te está llamando a que vayas, si te atreves a creerle a Dios, si te atreves a confiar en Dios, que lo que Él tiene para ti sobrepasa tu entendimiento. Si te atreves a decir: Señor, los planes que yo tengo para mi vida se ven mejor. Yo veo que hay cosas que quizás tú no estás considerando. Porque así nos sentimos a veces. Pero si en medio de todo eso tú puedes decir: pero voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Hay una parábola en la Biblia que dice que un padre tenía 2 hijos y a los 2 los mandó a hacer algo, y uno le dijo: sí voy, y no fue, se perdió. Y el otro le dijo: no voy a ir, yo no quiero hacer eso, yo no quiero agarrar ese camino. Pero dice la palabra que en el camino se redarguyó su corazón y fue y hizo lo que su padre le mandó hacer. Y de alguna manera nos va a describir esa historia a nosotros. Vamos a tener que escoger: ¿voy hacia donde el Padre me está llevando o voy hacia donde mis sueños me quieren llevar? Voy hacia donde las distracciones que yo veo se ven mejor que lo que yo estoy escuchando de Dios. A veces vemos en nuestro espíritu cosas que Dios tiene para nosotros y tal vez no nos agradan. No es lo que nos imaginamos. ¿Qué pasaba por la mente de Jonás cuando decidió mejor irse a Tarsis? Ese plan de Dios de ir a predicarle a ese pueblo no mucho me agrada. Prefiero agarrar mi propio camino. Prefiero comprar un boleto y irme a otro lugar. Y no podemos juzgar a Jonás, porque la verdad es que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar allí por lo menos una vez, donde el Señor quizás nos está llamando a la oración, nos está llamando a la lectura de la palabra, y el enemigo nos presenta ese plan que le presentó a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Te cambio esto a cambio de tu adoración. Porque muchos son los afanes del mundo, muchas son las ocupaciones del mundo.
pero ¿podré yo atreverme a morir a mí mismo para hacer su voluntad? Porque eso es lo que Jesús dice que requiere. Dice: el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la ganará. ¿Me voy a atrever yo a crucificarme con Jesús? Como dice su palabra en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí tenemos ese versículo, Mari. Si pudiéramos hablarnos así a nosotros en los momentos difíciles. Si en ese momento que yo quiero hacer mi voluntad y mi voluntad no se sujeta a la palabra y lo sé yo y Dios me lo manda a decir con alguien más y yo no quiero hacer lo que Dios me dice, tú sabes que puedes usar la palabra de Dios, que es una espada contra el enemigo. Si en ese momento tú puedes hablarte a ti mismo y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y voy a someterme a lo que el Señor me dice que haga en su palabra. Me voy a atrever a creerle a Él. Me voy a atrever a descubrir qué pasa si me niego a mí mismo. ¿Qué pasa si le digo que no a las cosas que sí quiero hacer para hacer su voluntad? ¿Qué pasa si decido creerle a Dios? ¿Me voy a atrever a morir para poder vivir? ¿Qué es lo que muere en mí? El odio, el rencor, la mentira, las tristezas, las preocupaciones, los placeres. ¿Me puedo atrever a morir para poder vivir? Jesús dijo en Juan 12:24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De alguna forma, esa espada de doble filo nos dice: así como Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para que pudiéramos ver un milagro en nuestras vidas, es necesario que nosotros moramos a quien nosotros somos. Como Jesús le decía a este hombre Nicodemo: tienes que volver a nacer, tienes que ser como un niño. Tienes que volver nuevamente a ser una nueva criatura. Jesús nos ofrece esa aventura de atreverte a creerle a Él. De tomar ese camino y decir: Señor, yo no sé lo que me espera, pero yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a caminar en tu verdad, así como tú dices que yo haga, y yo sé que tú vas a hacer algo maravilloso en mi vida. Dice la palabra en Mateo 19:29: cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces tanto y heredará la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Conmigo nadie pierde. Si tú sacrificas algo porque sabes que eso es lo que tienes que hacer en ese momento, Él dice: yo voy a regresarte 100 veces más lo que tú sembraste.
Lo que tú diste, lo que tú entregaste, si tú entregaste tu voluntad, si tú entregaste tus rencores, si tú entregaste tu falta de perdón, si tú entregaste los placeres, si tú entregaste esa área de tu vida que tú sabías que estaba haciendo tu idolatría, el Señor dice, tú vas a recibir 100 veces más lo que tú entregaste. Ese es el milagro de la multiplicación del que nos habla la palabra. Porque a veces escuchamos oraciones, ¿verdad?, de personas que quizás genuinamente decimos, Señor, bendice esto al 100%. Pero la matemática de el 100% nos dice que para que puedas recibir esa bendición, tú tienes que haber entregado algo de ti. Tú tienes que haber entregado una área de tu vida. Algo de ti tiene que morir. Y algo de ti tiene que volver a vivir. Que es el Espíritu Santo. De alguna forma nos dice la palabra que cada vez que yo me niego a hacer mi voluntad y me someto a la palabra de Dios, yo estoy ganando. Yo estoy avanzando en el reino de los cielos. Estoy alineándome para ese milagro de la multiplicación. La promesa de Jesús es que si tú dejas lo terrenal, que si tú quitas tu amor a las riquezas de este mundo, que si tú quitas el amor que le tienes a las cosas de la tierra, entonces dice que todo lo demás te vendrá por añadidura. De alguna forma nos está diciendo, hijo, hija, esas cosas por las que el mundo se mata por alcanzar, que anda corriendo de un lugar a otro para poder recibir esas riquezas van a volver a ti si tú no pones tu corazón en ellas. Si tú pones tus ojos y tu mirada en las cosas del cielo, si tú aprendes a decir no en ocasiones que no es necesario, el Señor dice, eso da una vuelta, es un círculo y vuelve nuevamente a tus manos. Tú piensas que estás sacrificando las riquezas, que estás sacrificando el éxito, que estás sacrificando el dinero, pero el Señor dice, eso vuelve a tus manos cuando tu corazón está limpio, cuando tu corazón está en las cosas del cielo. Esa es la promesa de la multiplicación. Si te atreves a creer, ¿debo entonces yo vivir en una choza para ser salvo? ¿Acaso el Señor no quiere que estudie, que trabaje, que sea exitoso? Dios quiere todo eso para ti, pero Él quiere ser tu prioridad. Él quiere que tú pongas tus ojos y tu corazón en Él. Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Entonces, todo lo demás viene a tu vida. Es solo cuestión de prioridades. No es que el Señor no quiera bendiciones para ti. Lo que no quiere es que tu corazón esté en lo material. David era un rey. Eso equivale hoy a un presidente. Por lo tanto, David vivía en la Casa Blanca, rodeado de lujos. José era el segundo en mando, lo que equivale hoy en día a un vicepresidente, la mano derecha de un presidente. Daniel era un consejero de la casa del rey, lo cual equivale hoy a un político en la Casa Blanca. Esther
Era la reina esposa del rey Asuero, gracias. Asuero, lo cual equivale a la primera dama de un país. Gedeón era un juez, lo cual tenía una posición de liderazgo y de poder. ¿Acaso Dios quiere que tú seas un mediocre? No. Pero estas fueron personas que pusieron primeramente a Dios como prioridad. Estas fueron personas que buscaban a Dios en los momentos difíciles. Estas eran personas de oración. Estas eran personas como Daniel que decían: yo no voy a arrodillarme ante ninguna imagen, porque al único Dios que yo le sirvo es al Dios de los cielos, y voy a seguir haciéndolo públicamente. No voy a negar a mi Dios. Esther fue esa mujer que pudo decir: voy a entrar ante el rey, voy a hablar lo que Dios quiere que hable, y si perezco, pues que perezca. José se paró en la palabra de Dios cuando tuvo la oportunidad de cometer adulterio y de traicionar a su jefe. Él dijo: yo voy a honrar a Dios. Este hombre lo único que me ha negado es a su mujer, y yo no voy a tocarla. Es el pararte en la palabra de Dios y decir: yo voy a honrar a Dios con mi corazón y con mis obras, no solamente con mis palabras. Fueron personas que entregaron su vida a Dios. Fueron personas que le dieron a Dios la prioridad de su tiempo, de sus pensamientos, de sus obras, que le dieron a Dios su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Sentarlos en mesas de reyes y darles todas las riquezas que muchos otros andaban buscando. Dios las tenía preparadas para sus hijos. Dios tiene riquezas preparadas para nosotros. No necesitamos postrarnos ante el enemigo. No necesitamos sacrificar nuestra santidad, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda a cambio de cosas materiales. Jesús dijo: todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús nos dice: atrévete a creer en mí, atrévete a confiar, atrévete a entregarme tu vida completamente, no solamente algunas áreas. No me sacrifiques a mí a cambio de tu auto, no me sacrifiques a mí a cambio de tu entretenimiento. El Señor dice: solo quiero tu prioridad, y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Yo quiero invitarles a que te atrevas a confiar en Dios. Si puedes atreverte a entregarle tu vida completamente, a descubrir esa paz de la que Jesús nos habla en su palabra, que nosotros podemos ser partícipes. Él dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice el Salmo 119 que mucha paz tienen los que aman tu ley. Y dice: no hay para ellos tropiezo.
Nos está diciendo, hay una protección sobrenatural para ti cuando tú te deleitas en la palabra. Cuando tú no ves la palabra de Dios como un libro lleno de reglas, sino que tú te deleitas en honrar al Padre y tú dices, Señor, yo me gozo en tu presencia. Para mí es un deleite el buscarte, Señor. Si en los momentos difíciles podemos hablarnos a nosotros mismos y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si en esos momentos difíciles que tú dices, Señor, yo no quiero perdonar, pero porque tu palabra dice que lo haga, me voy a atrever a confiar en ti. Me quiero atrever a ver qué sucede cuando perdono en contra de mi voluntad. ¿Qué sucede cuando hago lo que tú me estás diciendo que haga? ¿Qué sucede si te creo? Yo quiero invitarles a que oremos juntos. Quiero invitar a los... El Señor nos está proponiendo una hermosa propuesta y es de entregarle nuestra vida completamente, no solamente en partes. Nos está dando hoy la oportunidad de venir ante Él y decir, Señor, yo me quiero atrever a entregarte toda mi vida por completo. Yo me quiero atrever a ver qué sucede si yo te entrego mis miedos, si yo te entrego mis temores, si yo te entrego todas esas áreas. ¿Qué sucede si yo te entrego mis finanzas, Señor? Si yo confío en ti.